Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana que invita a las congregaciones a leer la Biblia completa en este año 2024. La versión bíblica que estaremos utilizando es la Nueva Versión Internacional. Comparte esa lectura de la Biblia con las personas que están cerca tuyo. Y si quieres participar leyendo alguna de las lecturas en los días que siguen a lo largo del año, ponte en contacto con las personas responsables en tu congregación. Nuevo Testamento, Lucas capítulo 9, la transfiguración. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, les salió al encuentro mucha gente. Y un hombre de entre la multitud exclamó: Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues es el único que tengo. Resulta que un espíritu se posesiona de él, y de repente el muchacho se pone a gritar. También lo sacude con violencia y hace que eche espumarajos. Cuando lo atormenta, a duras penas lo suelta. Ya les rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Estaba acercándose el muchacho cuando el demonio lo derribó con una convulsión. Pero Jesús reprendió el espíritu maligno, sanó al muchacho y se lo devolvió al padre. Y todos quedaron asombrados de la grandeza de Dios. En medio de tanta admiración por todo lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto. Les estaba encubierto para que no lo comprendieran y no se atrevían a preguntárselo. ¿Quién va a ser el más importante? Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Como Jesús sabía bien lo que pensaban, tomó a un niño y lo puso a su lado. El que recibe en mi nombre a este niño, les dijo, me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Maestro, intervino Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo. No se lo impidan, dijo Jesús, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. La oposición de los samaritanos. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Lo que cuesta seguir a Jesús. Iban por el camino cuando alguien le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús,
pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Antiguo Testamento, Josué capítulo 14. División de los territorios al occidente del Jordán. Estas son las tierras cananeas que el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y los jefes de los clanes entregaron a los israelitas como herencia. Esa herencia se les repartió por sorteo a las 9 tribus y media, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Ya éste les había dado por herencia la parte oriental del Jordán a las 2 tribus y media, pues los descendientes de José se habían dividido en 2 tribus, Manasés y Efraín. Pero a los levitas no les dio tierras, sino solo algunas poblaciones con sus respectivos campos de cultivo y pastoreo. Así los israelitas dividieron el territorio tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Caleb recibe Hebrón. Los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gigal. El kenicita Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué, acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país, y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día, Moisés me hizo este juramento. La tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Mientras Israel peregrinaba por el desierto, aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida, y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame, pues, la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí, y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio, tal como Él ha prometido. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día, Hebrón ha pertenecido al kencenita Caleb, hijo de Jefone, porque fue fiel al Señor, Dios de Israel. Hebrón se llamaba originalmente Kiriat Arba, porque Arba fue un importante antepasado de los anaquitas. Después de todo esto, el país se vio libre de guerras. Antiguo Testamento, Josué capítulo 15, los territorios de Judá. El territorio asignado a los clanes de la tribu de Judá abarcaba las tierras comprendidas hasta la frontera de Edom, incluyendo el desierto de Sin en el sur. La frontera sur, que partía de la bahía ubicada en el extremo sur del Mar Muerto, salía hacia el sur de la cuesta de Crabaim, cruzaba hacia el desierto de Sin, continuaba hacia Cades. La frontera sur, que partía de la bahía ubicada en el extremo sur del Mar Muerto, salía hacia el sur de la cuesta de Acrabim, cruzaba hacia el desierto de Sin y continuaba hacia Cades Barnea, al sur. De allí seguía por Hezrón, subía hacia Dar y daba la vuelta hacia Carcá. Continuaba por Asmón y salía hacia el arroyo de Egipto, para terminar en el Mediterráneo. Esta es la frontera sur de Judá. La frontera oriental la formaba el Mar Muerto hasta la desembocadura del río Jordán. La frontera norte se iniciaba en la bahía de la desembocadura del Jordán y subía por Bet Jogla, continuando al norte de Bet Arabá hasta la peña de Boán, hijo de Rubén. Subía luego hacia Debir, desde el valle de Acor, y giraba hacia el norte en dirección a Gigal, al frente de la pendiente de Adumim, al sur del valle. Seguía bordeando las aguas de Ensemes y llegaba a Enrogel. Continuaba hacia el valle de Ben Hinnom
al sur de la cuesta de la ciudad Jebusea, es decir, Jerusalén. Ascendía a la cumbre de la loma al oeste del valle Hinón, al norte del valle de Refaim. De aquella cumbre la frontera se dirigía hacia el manantial de Neftoa, seguía por las ciudades del monte Efrón y descendía hacia Bala, también llamada Kiriat Jearim. De allí giraba al oeste de Bala y se dirigía hacia el monte Seir. Bordeaba por el norte las laderas del monte Jearim, llamado también Quesalón, y descendía hacia Bet-Semes, pasando por Timna. Después seguía por la parte norte las cuestas de Ecrón y giraba hacia Sicrón. Rodeaba el monte Balá y llegaba hasta Jabneel. La línea fronteriza terminaba en el mar Mediterráneo. La frontera occidental lo formaba la costa del mar Mediterráneo. Estas son las fronteras de los territorios asignados a la tribu de Judá y sus clanes. Caleb conquista Hebrón y Debir. De acuerdo con lo ordenado por el Señor, Josué le dio a Caleb, hijo de Jefone, una porción del territorio asignado a Judá. Esa porción es Kiriat Arba, es decir, Hebrón. Arba fue un ancestro de los anaquitas. Caleb expulsó de Hebrón a 3 descendientes de Anac, Sesai, Ahimán y Talmai. De allí subió para atacar a los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo: le daré mi hija Aksa como esposa al hombre que ataque y conquiste la ciudad de Kiriat Sefer. Entonces Otoniel, hijo de Kenaz y sobrino de Caleb, capturó Kiriat Sefer y se casó con Aksa. Cuando ella llegó, Otoniel la convenció de que le pidiera un terreno a su padre. Al bajar Aksa del asno, Caleb le preguntó: ¿qué te pasa? Concédeme un gran favor, respondió ella, ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. Fue así como Caleb le dio a su hija manantiales en las zonas altas y en las bajas. Ciudades de Judá. Esta es la lista de los territorios que recibieron como herencia los clanes de la tribu de Judá. Las ciudades sureñas de la tribu, ubicadas en el Negev, cerca de la frontera con Edom: Capsel, Edar, Jagur, Quiná, Dimoná, Adadá, Sedes, Hazor, Itnán, Sif, Telén, Bealot, Hazor Hadatá, Keriot, Hezrón, conocida también como Hazor, Amán, Semá, Moladá, Hazar Gadá, Esmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba, con sus poblados, Balá, Lin, Esen, Eltolad, Kesil, Hormá, Siglat, Matzamá, Sansaná, Lebaot, Siljín, Ayín y Rimón, es decir, un total de 29 ciudades con sus pueblos. En la llanura, Estaol, Sorá, Asena, Sanoa, Eganín, Tapuá, Enam, Jarmut, Adulán, Soco, Aseca, Saharayín, Aditayín, Gederá, Gederotayín, es decir, 14 ciudades con sus pueblos. Senán, Gedasá, Senán, Gadasá, Migdal-Gad, Dileán, Mizpa, Octel, Lachis, Boscat, Eglón, Cabón, Lachmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naomá, Noamá y Maquedá, es decir, 16 ciudades con sus pueblos. Libná, Eter, Asán, Jiftá, Asena, Nesim, Keilah, Aksib y Maresa, es decir, 9 ciudades con sus pueblos. Ecrón con sus pueblos y aldeas, de allí al mar, todo el territorio colindante con Asdod, junto con sus poblaciones. Asdod con sus pueblos y aldeas, y Gaza con sus pueblos y aldeas, hasta el arroyo de Egipto y la costa del mar Mediterráneo. En la región montañosa, Samir, Jatir, Soco, Daná, Kiriat Saná, conocida como Debir, Anab, Estemoa, Anín, Gosén, Olón y Giló, es decir, 11 ciudades con sus pueblos. Arab, Duma, Esán, Yanún, Bet-Tapuach, Afeca, Umta, Kiriat Arba, llamada también Hebrón, y Sior, es decir, 9 ciudades con sus pueblos. Maón, Kermel, Sif, Yutá, Jezreel, Jogdeán, Sanoa, Caín,
Gibea y Timna, es decir, 10 ciudades con sus pueblos, Jayul, Betzur, Gedor, Marat, Bet-Anot y El Tecón, es decir, 6 ciudades con sus pueblos, Kiriat Baal o Kiriat Jearim y Rabá con sus pueblos. En el desierto, Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibsan, la ciudad de la sal y Engadi, es decir, 6 ciudades con sus pueblos. Los descendientes de Judá no pudieron expulsar de la ciudad de Jerusalén a los jebuseos, así que hasta el día de hoy estos viven allí junto con los descendientes de Judá. Antiguo Testamento, Josué, capítulo 16. Los territorios de Efraín y Manasés. El territorio asignado a los descendientes de José comenzaban en el río Jordán y al este de los manantiales de Jericó, y de allí ascendía hacia la región montañosa de Betel, a través del desierto. De Betel, es decir, Luz, continuaba hacia el territorio de los arquitas hacia Astarot. Descendía hacia el oeste al territorio de los jafletitas, hasta la región de Bet-Jorón y abajo, y Geser. Y de abajo, y Geser, y terminaba en el mar Mediterráneo. Así fue como las tribus de Manasés y Efraín, descendientes de José, recibieron como herencia sus territorios. El territorio de Efraín. Este es el territorio que recibieron la tribu de Efraín y sus respectivos clanes. En el lado oriental sus límites se extendían desde Atarot Adar hasta Bet-Jorón de arriba, y llegaban hasta el mar Mediterráneo. En Micmetat, que está al norte, hacían una curva hacia el oriente rumbo a Tanat Siló, y de allí llegaban a Janoa. Descendían de Janoa hacia Atarot y Nará, pasando por Jericó hasta llegar al río Jordán. De Tapuaj la frontera seguía hacia el occidente rumbo al arroyo de Caná, y terminaba en el mar Mediterráneo. Este es el territorio que recibió como herencia la tribu de Efraín por sus clanes. El territorio también incluía las ciudades y sus respectivas aldeas que se encontraban en el territorio asignado a la tribu de Manasés. Los efraítas no expulsaron a los cananeos que vivían en Geser, les permitieron vivir entre ellos, como sucede hasta el día de hoy, pero los sometieron a trabajos forzados. Antiguo Testamento, Josué, capítulo 17, el territorio de Manasés. También a la tribu de Manasés se le asignó su propio territorio, porque él era el primogénito de José. A Maquir, primogénito de Manasés y antepasado de los Galaditas, se le concedió Galad y Basán por ser hombre de guerra. Los demás clanes de la tribu de Manasés también recibieron sus territorios: Abiezer, Helec, Asriel, Siquel, Éfer y Semidá. Estos eran descendientes de Manasés, hijo de José. Sucedió que Zelofehad, hijo de Éfer, nieto de Galad y bisnieto de Manasés, solo tuvo hijas, cuyos nombres eran Maglá, Noa, Joglá, Milca y Tirsá. Ellas se presentaron ante Eleazar el sacerdote, ante Josué hijo de Nun y ante los jefes de Israel, y les dijeron: El Señor le ordenó a Moisés que nos dieran tierras en los territorios asignados como herencia a nuestro clan. Entonces José hizo tal como el Señor le había ordenado. La tribu de Manasés recibió 10 porciones de tierra, además de los territorios de Galad y Basán, que están al lado oriental del Jordán. Esto se debió a que las hijas de Manasés recibieron tierras como herencia, además de las repartidas a los descendientes varones. Galad fue asignada a los otros descendientes de Manasés. El territorio de Manasés abarca desde Aser hasta Micmet. El territorio de Manasés abarca desde Aser hasta Micmetat, ubicada al este de Siquén. De allí la frontera seguía hacia el sur, hasta las tierras pertenecientes de Yasub en Puaj. A Manasés le pertenecieron también las tierras de Tapuaj. Pero la ciudad de Tapuaj, ubicada en los límites de Manasés, era de los descendientes de Efraín. La frontera continuaba hacia el sur, por el lado norte del arroyo de Caná, hasta llegar al mar Mediterráneo. En esa zona, varias ciudades de la tribu de Efraín se mezclaban con las ciudades pertenecientes a Manasés. Los territorios del sur le pertenecían a Efraín y los del norte a Manasés. El territorio de Manasés llegaba hasta el mar Mediterráneo y bordeaba, por el norte, con la tribu de Aser, y por el este, con la de Isaacar. Dentro de las fronteras de Isaacar y de Aser, la tribu de Manasés tenía las siguientes ciudades con sus poblaciones:
Bet-Sean, Ibleam, Dor, Endor, Tanak y Megiddo. La tercera ciudad de la lista era Anafot. Los miembros de la tribu de Manasés no pudieron habitar estas ciudades, porque los cananeos persistieron en vivir en ellas. Cuando los israelitas se hicieron fuertes, redujeron a los cananeos a esclavitud, pero no los expulsaron totalmente de las tierras. Las tribus de José le reprocharon a Josué: ¿Por qué nos has dado solo una parte del territorio? Nosotros somos numerosos, y el Señor nos ha bendecido ricamente. Entonces Josué les respondió: Ya que son tan numerosos y encuentran que la región montañosa de Efraín es demasiado pequeña para ustedes, vayan a la zona de los bosques que están en el territorio fereceo y refaíta, y desmonten tierra para que habiten allá. Los descendientes de José replicaron: La región montañosa nos queda muy pequeña, y los cananeos que viven en el llano poseen carros de hierro, tanto los de Bet-San y sus poblaciones como los del valle de Jezreel. Pero Josué animó a las tribus de Efraín y Manasés, descendientes de José: Ustedes son muy numerosos y tienen mucho poder. No se quedarán con un solo territorio, sino que poseerán la región de los bosques. Desmóntenla y ocúpenla hasta sus límites más lejanos. Y a pesar de que los cananeos tengan carros de hierro y sean muy fuertes, ustedes los podrán expulsar. Que la palabra de la Biblia ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.